Amigos, anoten bien esta fecha, 30 de septiembre, porque lo que ocurrirá ese día no es cualquier cosa. Es algo que jamás se había visto en la historia militar de Estados Unidos. El Pentágono ha dado una orden que sacudió los cimientos de todas las bases militares del mundo. Convocar a más de 800 altos mandos militares, generales y almirantes en un solo lugar. ¿Dónde? En la famosa base de los Marines en Quantico, Virginia. Un lugar que, para quienes conocen de temas de defensa, no es cualquier cuartel. Es un centro neurálgico del poder militar estadounidense. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué hacerlo de manera presencial? En pleno siglo XXI, cuando existe la tecnología suficiente para organizar una videoconferencia segura y cifrada, ¿qué necesidad había de reunir físicamente a tantos líderes militares dispersos por todo el planeta? El Washington Post lo describió como una reunión muy inusual, y lo es. De hecho, algunos analistas militares aseguran que nunca se había reunido tal cantidad de altos rangos al mismo tiempo en un solo punto geográfico. Y aquí es donde empiezan las teorías. Oficialmente, el comunicado del Pentágono es claro. El secretario de Guerra dará un discurso ante sus altos mandos. Pero, ¿qué discurso requiere un despliegue semejante? ¿Qué mensaje no podría transmitirse en línea, encriptado, como siempre lo hacen? Algunos sostienen que se trata de una reestructuración interna, una especie de limpieza tras los cambios recientes ordenados desde la Casa Blanca. Recordemos que desde el regreso al poder de Donald Trump se han registrado destituciones de varios altos mandos militares, movimientos que generaron fricciones en la cadena de mando. Sin embargo, otros creen que hay algo más oscuro detrás. Imagina el escenario: 800 oficiales de máximo rango, fuera de sus puestos en todo el mundo, reunidos en un mismo sitio. ¿No parece eso un riesgo estratégico enorme? Si alguna potencia enemiga supiera que, en un solo lugar, se concentran prácticamente todos los cerebros militares de Estados Unidos, ese país quedaría vulnerable. Entonces, surge otra duda aún más inquietante. ¿Qué podría ser tan importante como para arriesgar la seguridad global de esta manera? Aquí es donde entran las hipótesis conspirativas. Algunos expertos en geopolítica sugieren que esta reunión no es solo una charla de motivación o un recorte de presupuesto. Podría tratarse de la presentación de un nuevo programa militar secreto, una tecnología que podría cambiar el rumbo de los conflictos del futuro. Otros creen que el verdadero objetivo es preparar a los altos mandos para un evento próximo, algo que no quieren que quede registrado en servidores o archivos digitales, sino que debe transmitirse cara a cara, en un ambiente controlado. Lo que es un hecho es que algo grande se avecina, y mientras el mundo sigue con su vida cotidiana, en Quantico se prepara un movimiento que podría marcar un antes y un después en la historia. La pregunta es inevitable. ¿Qué puede ser tan importante como para poner en pausa al aparato militar más poderoso del planeta? Muchos analistas se quedan en la explicación simple: reestructuración interna, recorte de gastos o reforzar disciplina. Pero si algo nos ha enseñado la historia, es que cuando el Pentágono se mueve en silencio, el mundo tiembla. Piensa en esto. La última vez que Estados Unidos concentró a tantos altos mandos fue en tiempos de crisis mundial, y aún así, jamás de este modo. Por eso algunos investigadores alternativos ya hablan de 3 grandes hipótesis conspiranoicas sobre lo que realmente se prepara en Quantico. 1. El Proyecto Fantasma. Se dice que en mayo, el secretario de Guerra ordenó reducir significativamente el número de altos oficiales. ¿Qué significa eso en realidad? Algunos creen que este es solo el primer paso para un reseteo militar, una purga interna para eliminar figuras incómodas y reemplazarlas con mandos más obedientes. Pero hay quienes van más allá. Algunos exagentes de inteligencia aseguran que se estaría gestando el llamado Proyecto Fantasma, un plan secreto para fusionar el mando militar con nuevas tecnologías de inteligencia artificial. En otras palabras,
no solo habría menos generales, sino que los algoritmos empezarían a tomar decisiones estratégicas en el campo de batalla. ¿Te imaginas ejércitos enteros moviéndose según cálculos automáticos más allá de la voluntad humana? De ser cierto, este 30 de septiembre sería el punto de inicio de una nueva era, la guerra dirigida por máquinas. Otra hipótesis apunta a que el Pentágono está ocultando información sobre una amenaza que no se puede manejar con los protocolos actuales. No hablamos de Rusia ni de China, sino de algo más enigmático. Un fenómeno aéreo no identificado. En los últimos meses, filtraciones y reportes oficiales han admitido la existencia de los llamados UAPs, fenómenos anómalos. El Congreso ha pedido explicaciones y, sin embargo, el secretismo aumenta. ¿Qué tal si la reunión en Cuántico no es para reorganizar presupuestos, sino para revelar a los altos mandos que hay una presencia desconocida operando sobre nuestros cielos? Reunirlos en persona tendría sentido, evitar filtraciones, asegurar que el mensaje se transmite sin pruebas escritas y coordinar una respuesta global ante lo que podría ser la mayor amenaza de la humanidad. Y la tercera hipótesis es aún más inquietante: la preparación de un evento de bandera falsa. Un ataque planeado que justificaría una escalada militar en nombre de la seguridad nacional. No sería la primera vez en la historia. Desde el incidente del Golfo de Tonkin en Vietnam hasta las sombras que aún rodean al 11 de septiembre, Estados Unidos ha utilizado eventos detonantes para impulsar guerras. ¿Y si el 30 de septiembre fuera el inicio de un guión ya escrito en el que Cuántico se convierte en el teatro de una obra que cambiará la política mundial? Lo cierto es que la simple convocatoria ya ha generado alarma internacional. Medios como el Washington Post lo calificaron de muy inusual y exmilitares advierten que jamás se había expuesto así a la cúpula de mando. Entonces, ¿estamos frente a un simple discurso motivacional o a los primeros pasos de un plan que jamás será reconocido públicamente? Para entender la magnitud de lo que puede ocurrir en Cuántico, hay que mirar hacia atrás. La historia militar de Estados Unidos está llena de reuniones secretas que, en su momento, parecían insignificantes, pero que después se revelaron como el inicio de eventos que cambiaron al mundo. Ejemplo 1. 1941. Semanas antes del ataque a Pearl Harbor, altos mandos se reunieron a puerta cerrada en Washington. Oficialmente, era una sesión de rutina, pero poco después, Estados Unidos entraba en la Segunda Guerra Mundial. Ejemplo 2. 2001. Días antes del 11 de septiembre, agencias de inteligencia sostuvieron reuniones clasificadas sobre posibles ataques terroristas. Nadie fuera de ese círculo sabía la magnitud de lo que se avecinaba. Y el resto ya lo conocemos. Por eso, cuando hoy escuchamos que 800 generales y almirantes dejarán sus puestos para concentrarse en un solo lugar, las alarmas se encienden, no porque estemos seguros de que se avecina un conflicto, sino porque la historia nos demuestra que cuando la élite militar se reúne, algo importante está por ocurrir. El riesgo estratégico. Piénsalo un momento. Si 800 mandos de máximo nivel abandonan sus posiciones, la estructura de defensa global queda temporalmente vulnerable. Bases en Europa, Asia y Medio Oriente quedarán con mandos sustitutos, oficiales de segundo nivel. Y esto abre la puerta a dos escenarios inquietantes. 1. Que alguien intente aprovechar esa vulnerabilidad. Un ataque sorpresa, un ciberataque masivo o incluso una provocación en algún punto caliente del planeta, Taiwán, Ucrania, Medio Oriente. 2. Que esa vulnerabilidad no sea casualidad, sino parte del plan. Es decir, que el Pentágono ya sepa lo que va a ocurrir y que precisamente por eso concentran a sus líderes, para que reciban instrucciones directas y coordinadas. El discurso que no puede filtrarse. El portavoz del Pentágono aseguró que el secretario de Guerra dará un discurso a los mandos.
Pero aquí surge la pregunta: ¿qué discurso no puede transmitirse en videoconferencia cifrada? Una teoría apunta a que podría revelarse información que no puede, bajo ningún concepto, quedar grabada. Algo que, si se filtrara, cambiaría la percepción del mundo entero. Imagina un mensaje como este: tenemos pruebas de que un adversario prepara un ataque inminente. Existen tecnologías no humanas que ya operan en nuestro espacio aéreo. El sistema financiero global está a punto de colapsar y debemos estar preparados para el caos. Cualquiera de estas frases justificaría reunirlos en persona, bajo máxima seguridad, sin huella digital. Entonces, ¿qué podría pasar tras el 30 de septiembre? Hay varios escenarios. Escenario optimista: todo es un simple reajuste burocrático, los mandos regresan a sus puestos y la vida sigue igual. Escenario realista: se anuncia una reestructuración interna, con despidos, fusiones de programas y nuevas estrategias militares. Escenario oscuro: se filtra que lo ocurrido en Cuántico fue mucho más que un discurso, y entonces comienzan las especulaciones. Guerra, contacto con lo desconocido, o preparación ante un cataclismo. El misterio sigue abierto, y mientras los medios oficiales intentan minimizarlo, en los rincones conspirativos de Internet, las teorías no paran de crecer. Llegamos al punto clave. El 30 de septiembre no es solo una fecha más en el calendario. Para algunos puede pasar desapercibida, pero para quienes siguen de cerca los movimientos del Pentágono, representa el inicio de un capítulo que podría cambiarlo todo. El rompecabezas oculto. Si conectamos las piezas, el panorama se vuelve inquietante. Reducción de altos mandos ordenada meses atrás. Una reunión presencial de proporciones históricas. Un contexto geopolítico plagado de tensiones, guerras congeladas, amenazas nucleares, inestabilidad económica y, por si fuera poco, un clima social en Estados Unidos al borde de la polarización total. Todo esto hace pensar que el discurso en Cuántico no será un simple «ánimo, soldados, sigan así». No, algo más grande está en juego. 3 posibles revelaciones. Entre los círculos conspirativos se manejan 3 posibles revelaciones que podrían salir de esa reunión. Y primera, preparativos para una guerra inminente, ya sea contra un adversario estatal como China o Rusia, o contra un enemigo no convencional. Reunir a los altos mandos sería vital para coordinar una respuesta unificada. Segunda, confirmación de una amenaza no humana. Los documentos filtrados sobre fenómenos aéreos no identificados no son casualidad, y algunos creen que Cuántico será el escenario donde se presenten pruebas a puerta cerrada. Imagina la magnitud, los generales sabiendo lo que el resto del mundo aún desconoce. Y tercera, un plan de control interno. Hay quienes sospechan que el verdadero enemigo no está afuera, sino adentro. Un plan para gestionar posibles disturbios sociales, crisis económicas o incluso una purga política dentro de las Fuerzas Armadas. El costo del silencio. Sea cual sea la verdad, lo más probable es que nunca se nos diga oficialmente. El discurso será clasificado, los documentos sellados y al público solo llegará una versión edulcorada. Todo está bajo control. Fue una reunión de rutina. Pero recuerda esto: cuando el poder se mueve en las sombras, el ciudadano común queda a merced de decisiones que jamás comprenderá del todo. Así que ya lo sabes. Cuántico, 30 de septiembre. La mayor concentración de cerebros militares de Estados Unidos en un solo punto. Un movimiento tan riesgoso como enigmático. Y aunque los titulares intenten minimizarlo, la sospecha está sembrada. ¿Fue solo un discurso motivacional o el primer paso de un plan que nunca nos contarán? Lo cierto es que algo grande se avecina. Y tú y yo estamos aquí para vigilarlo. Mantente alerta, porque cuando el Pentágono se reúne en silencio, el mundo entero debe escuchar el eco de ese silencio. El 30 de septiembre podría ser el día en que todo cambie.